Bienvenidos a la 12ª Feria del Libro de Curuzú-Cuatiá. En esta oportunidad vamos a recibir a un gran autor, al señor Diego Remusi, que nos va a presentar dos de sus libros, Leyendas de América Latina contada para niños y Los mitos griegos contados para los niños. Diego es autor de libros para niños. Algunos de sus títulos es El perro ajedrecista, El reflejo, Leyendas de América Latina, Obsesiones, entre otros. Diego también formó parte del Instituto Nacional de Enseñanza Superior Mariano Acosta, es profesor de lengua, literatura y latín, y también trabajó en institutos y en universidades. Le damos la bienvenida y escuchamos la presentación de sus libros. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación. Gracias por venir tan temprano un domingo. Sí, podría contarles un poco mi trayectoria y demás. Voy a ser breve porque veo que hay muchos chicos y por ahí quizás hablarles del mundo literario puede ser un poco largo, pero sin embargo, miren, yo cuando era chico escribía mucho, me volví a encontrar con mis compañeros después de mucho tiempo, ahora de grande, lo que permite internet y las páginas y demás, y me dijeron que ellos recordaban que las composiciones que yo hacía y que todavía quizás tenía la vocación cuando era muy chico y cuando estaba en la escuela primaria. Eso después hizo que de grande yo siguiera la carrera de letras y que intentara que mis cuentos llegaran a las editoriales. Y a veces me decían en las editoriales que yo no era tan conocido, que esos libros no se iban a vender, hasta que me dijeron, ¿te animás a hacer un tema conocido? Porque si vos haces un libro de leyendas, eso no importa quién lo haga, importa que ese libro se pida en el colegio. Entonces algunos de estos libros, que fueron de leyendas, por ahí al principio yo solamente hice de adaptador y tuve que tomar leyendas conocidas y llevarlas a un lenguaje más cercano al público infantil, ¿no? Lo que sí son hermosas las ilustraciones. Entonces yo le cuento sobre todo a los chicos que más allá del trabajo de investigación de una leyenda, de las versiones que hay, hice mi propia versión también, pero además a mí me pedían que escribiera. Y cuando uno ve el libro terminado, la verdad que es una sorpresa tan grande, porque yo no tengo que decirle al ilustrador qué es lo que tiene que hacer. Cada uno hace su parte, ¿no? Es como un trabajo en equipo. Entonces ver finalmente el libro terminado a mí me produjo una gran alegría, y estoy hablando también de que fue una colección de libros. Después yo tengo ahí un puesto que traje varios, ¿no? De toda esta colección de, no sé si se llega a ver, ¿no? Pero podría mostrarles todos los que hay, ¿no? Todos los títulos que permitió que un libro llevara a otro y a otro y a otro. Incluso en la editorial me decían, tráeme ideas. Entonces, entre las ideas, como las leyendas les fue muy bien, yo empecé a preguntarles si no les interesaba hacer un libro de mitos griegos. Y de este libro quisiera hablarles en el día de hoy, Los mitos griegos contados para niños. Como ven, también hay otros de leyendas y demás. Pero a mí me decían particularmente que todo lo que venía de mitos griegos venía de España y que era muy interesante poder tener un libro propio hecho acá en Argentina, porque todos esos libros venidos de España tenían un vocabulario un poco lejano para nosotros, ¿no? Como hablar de vosotros y qué sé yo, ¿no? Entonces fue una experiencia muy linda y lo que voy a hacer es contarles un cuento para no aburrirlos con mis datos personales, ¿no? Igual me pueden buscar en internet y demás. Les voy a contar la leyenda del Minotauro. Hace mucho tiempo había un rey que era un tirano y que se llamaba Minos. Ese rey vivía en una isla, y en una isla es muy importante el mar, ¿no es cierto? Él no le llevaba el apunte al dios del mar. Y para los griegos, siempre ellos veneraban a los dioses, le hacían homenajes y demás. Él no le hacía ningún homenaje. Entonces el dios del mar, llamado Poseidón,
se enojó mucho. Y digo, ¿cómo lo puedo castigar a este rey que se cree tan importante, más importante que los dioses? Ah, ya sé, se me ocurre lo siguiente. Hizo salir del mar a un toro de color blanco, hermoso, grande. La reina vio ese toro y se enamoró del toro. Entonces tuvo un amor con ese toro y tuvo un hijo con él. El hijo que nació de esa unión tenía cuerpo de persona y cabeza de toro. Y lo llamaron Minotauro. Porque pensaban que era hijo de Minos, porque era el rey, pero no era el hijo. Era el hijo de la mujer que lo había engañado. Entonces él sintió como una gran vergüenza porque no podía disimular que la mujer había estado con otro. Entonces no sabía qué hacer y para el dios del mar fue la venganza casi perfecta, ¿no? Entonces lo que hizo el rey Minos fue llamar a un gran inventor que vivía en la ciudad, que vivía en el continente, en la ciudad de Atenas, en la isla que daba frente a Grecia, ¿no? Ese inventor le dijo, hagamos una cosa, lo vamos a dormir a este niño que iba creciendo, aparte se ponía violento, tenía características de animal también, ¿no? Y lo vamos a dormir y vamos a ir con algún medicamento o algo y le vamos a ir construyendo alrededor un laberinto. Al principio le ponían esos narcóticos, esos remedios, el chico se dormía y le iban haciendo una pared, y después le iban haciendo otra pared, y después en un momento estaba rodeado de ese laberinto y se dio cuenta que no podía salir. Y sintió tanta bronca que empezó a golpear las paredes y demás. El laberinto además había hecho un inventor muy famoso que era imposible salir de ese lugar. Entonces se escuchaban a pesar de eso los lamentos del Minotauro, que ya era un poco más grande, y entonces decían, bueno, está en un laberinto pero no lo podemos dejar salir, bueno, habrá que alimentarlo. Entonces le pedía a sus guardias que fueran y le llevaran comida. Pero como el Minotauro estaba tan enojado, atacó a los guardias y en un momento los mató. Y lo peor de todo es que probó su carne y se acostumbró a comer carne humana. Entonces el rey decía, ¿y ahora qué hago? Porque además no le puedo llevar comida porque va a matar a los que vayan. Ya era mucho más grande y entonces dijo, bueno, se me ocurre una idea. Le voy a decir a los presos de mi reino que si quieren la libertad se presenten como voluntarios para entrar al laberinto. No puedo estar entrando los guardias a cada rato porque los va a matar, pero un preso por ahí no tiene nada que perder. Se anotaron en una lista esos presos y el primero dijo, yo voy a llevarle la comida. Claro, pero el preso no salió. Porque quiero ganar mi libertad. Sí, pero el segundo dijo, sí, pero si me muero en el camino no me conviene. Entonces tampoco podían, tampoco tenían cómo calmar a ese Minotauro que ya era un hombre grande, ¿no? No era un hombre, pero bueno, más o menos. Mientras tanto, el rey Minos tenía más hijos, ¿sí? Un hijo y una hija. El hijo varón había ido de incógnito, ¿sí? Disfrazado, a la ciudad de Atenas para participar en los juegos deportivos. En esa época los juegos eran tiro al blanco, ¿no? Y esos deportes que se hacían en la antigüedad. Como era hijo de rey, ganó todos los concursos y salió vencedor. Los de Atenas dijeron, pero ¿cómo puede ser? Viene un extranjero y nos gana a todos. No sabían quién era, estaba disfrazado, ¿no? Pero les dio tanta bronca que lo mataron. Entonces el rey Minos lo que dijo fue, ¿cómo puede ser que maten a mi hijo? Atacó a Atenas con sus barcos, con sus lanzas y la destruyó. Entonces el rey de Atenas dijo, bueno, firmemos la paz, no puede ser. Bueno, y entonces ahí el rey dijo, a mí se me ocurre una idea. ¿Podemos firmar la paz si ustedes me mandan personas para que alimenten al Minotauro? Bueno, pero eso es como mandarlos a la muerte, porque nadie salió vivo de ese laberinto. Ah, no sé, si ustedes quieren firmar la paz. Les pidió que manden un barco con 7
mujeres y 7 varones una vez por año para que hagan esa misión. Las despedidas en el puerto de Atenas fueron tremendas porque sabían que iban a morir prácticamente. Entonces pusieron una bandera negra arriba del barco y se despidieron con muchas lágrimas porque efectivamente el barco fue de Atenas hasta la isla y volvió vacío la primera vez. La segunda vez, al año siguiente, pasó lo mismo. Los jóvenes que iban a alimentar al Minotauro no volvían prácticamente, ¿sí? Pero la tercera vez, cuando tenían que hacer el tercer envío, el hijo del rey de Atenas, que se llamaba Teseo, le dice a su padre: esta vez me toca a mí, yo quiero ir y vencer al Minotauro. Pero vos sos mi hijo, vos sos el príncipe, ¿cómo vas a ir? Fíjate que nadie volvió. No, papá, yo me entrené, yo soy un joven atleta, yo voy a poder vencerlo, confía en mí. Pero me da mucho miedo. No, vas a ver, hagamos una cosa. Yo voy con el barco y a la vuelta cambio la vela que está arriba y pongo una vela de otro color. Así vos desde la torre de este palacio vas a ver que yo vencí. Y yo te aseguro que voy a vencer. El rey se llamaba Egeo, su hijo Teseo, y efectivamente va con los siguientes enviados a la isla de Creta y dice: yo quiero pasar primero. Pero, como los trataban casi como prisioneros de guerra, los llevaban a un lugar que era un poco apartado. Y no podían ir cuando quisieran, tenían que esperar. En ese momento, cuando los eran trasladados, la otra hija del rey Minos, que se llamaba Ariadna, lo ve a Teseo y se enamora de él. Entonces le pide a los guardias que lo dejen ver a ese prisionero. Y los guardias dicen: pero no se puede. Bueno, pero yo soy la hija del rey. Entonces hacen una excepción y ella se acerca el día anterior, a la noche, y le dice: te voy a dar 2 consejos. El primero es que lleves un puñal entre tus ropas para vencer al Minotauro. Y el segundo es que lleves este hilo de oro para atarlo en la entrada, en una estaca o lo que fuera, y después poder salir. Bueno, muchas gracias. Al día siguiente vuelve a decir: yo quiero pasar primero. Y Teseo clava una estaca, pone el hilo, ¿sí? Que era como un cordel, ¿sí? Entra y se encuentra con una bestia que era mitad toro, mitad persona, pero que había crecido tanto que la parte del toro no era solamente la cabeza. Acá hay unos dibujos buenísimos que de tan cerca no se van a ver, pero le llevaba como 2 cabezas, no sé si se ve. Era enorme, ¿no? Entonces él lucha con el Minotauro, pelean, qué sé yo, y se escuchan los gritos y los demás. Encima él había querido pasar solo, ¿no? Y sale tropezando y demás, y con todas las ropas manchadas de sangre. Entonces vienen sus compañeros y dicen: ¿pero estás bien? Porque pensaban que la sangre era de él. Y él dice: sí, estoy bien, lo vencí. Esa sangre es del Minotauro. Cuando termina y se recompone y le va a ver al rey de Creta, él le dice: bueno, yo cumplí. Si había que vencer al Minotauro, ahora tenés que firmar la paz. Bueno, sí, estamos de acuerdo. Y sale Ariadna y dice: yo te ayudé, lo que quiero es que ahora te cases conmigo. Y Teseo le dice: no puedo. En realidad ya estaba casado. Tenía sus cosas, pero el rey dice: bueno, o aceptás. Entonces a Teseo se le ocurre lo siguiente: está bien, que se case conmigo, pero que sea en mi ciudad. Que venga conmigo en mi barco y entonces veo cómo soluciono. Pero él no estaba enamorado de ella sí de él, pero él tenía otros compromisos y demás. Y era un joven valiente, ¿no? Entonces, suben al barco. Recuerden que él había ido con una vela negra, ¿no? Y que le había prometido a su padre cambiar la vela cuando
llegaran si vencían. Y en el medio de una isla deja a Ariadna abandonada. Dice, perdóname, no puedo. Le dije a tu padre simplemente para poder firmar la paz. Ariadna, enojadísima, le pide a los dioses que hagan algo y castiguen al vecino. Y recuerden que tanto el rey Minos como sus hijos y demás, y por vivir en una isla, dependían mucho del dios del mar. Esta vez el dios del mar accede a los pedidos de Ariadna y provoca una gran tormenta en el mar, un maremoto, ¿no? Tremendo, que hace que el barco de Teseo esté a punto de naufragar. Y entonces el ocupado con salvarse y demás y llevar la embarcación a buen puerto, se olvida de cambiar la vela que le había prometido a su padre. Egeo se había asomado al balcón del palacio y veía que el barco volvía, pero no veía que la vela había cambiado. Y como seguía viendo que la vela original era de color negro, le dio tanta pena que se suicidó y se arrojó al mar. Cuando Teseo finalmente llega, agotado por esa lucha embravecida, dice, ¿dónde está mi padre? Dice, bueno, se tiró al mar. Y él se siente muy triste y muy apenado, pero lo único que se le ocurre es decir que todo este mar que rodea a Grecia lleve su nombre. Es por eso que hoy en día ese mar se llama Mar Egeo. Bueno, gracias. Bueno, no sé la edad de los chicos, porque por ahí hablar de asesinatos y muertes, pero ¿les gustó? ¿Estuvieron? Bueno, podría contar otra historia, no sé si será muy largo, pero es un poco la idea de la presentación, más que hablar de el recorrido y la trayectoria de todos estos libros, ¿no? Que además es una colección y que a mí me da mucha alegría porque sé que fui parte de esta colección, una editorial que no estaba dedicada a los libros infantiles y empezó haciendo libros como muy generales de leyendas y después aceptó esto de traerme ideas, ¿no? Este es el último, por ejemplo, y ese último está por acá también. Y hay otros que no salieron todavía, que están programados porque la época fuerte de la publicación de libros es siempre en marzo, abril, ¿no? La época de comienzo de clases, la época en que hace la Feria del Libro de Buenos Aires también. Y bueno, hay libros que están programados que recién me voy a enterar cómo van a quedar terminados cuando los vea, ¿no? Porque yo llevo la misma sorpresa que les puede pasar al lector. No intervengo demasiado. Un libro que yo pueda entregar la parte escrita ahora, después tiene que ir a diagramación, ilustración, no sé, un montón de cosas que yo después me entero con el material ya terminado, ¿no? Y me alegra mucho verlos también porque en realidad la tarea del escritor es muy solitaria. Uno está escribiendo y a veces no conoce al lector. Y los lectores muchas veces también lo hacen en forma solitaria. Para leer uno tiene que estar solo, concentrado y demás. Entonces, estos momentos de acercarse, yo conozco a mis lectores y ustedes conocen al autor, ¿no? Que a veces los chicos, a mí me pasa también cuando voy a los colegios y demás, y hacen alguna tarea especial o tipo reportaje al escritor y demás, y se llevan la sorpresa de decir, bueno, pero es como los escritores no son del siglo pasado, no sé, no, como que parece que también uno es de carne y hueso y le llama mucho la atención. Pero siempre me llevo con mucha alegría y por eso pregunto si quieren que cuente otra historia, si les gustó, no sé, o si les parece muy... Bueno, ¿puedo contar otra historia también de la mitología? Porque la idea era hablar también de leyendas, ¿no? Pero tampoco para excederme, recién vi que había otra persona que tenía los minutos contados. Podría contar otro, por ejemplo, la tapa de este libro. Yo podría aprovechar la próxima y traer, ¿no? Las imágenes para que las vean mejor, pero traté de mostrarlos. Pero la tapa quizás la vean. Acá es lo que se ve, es el caballo de Troya, ¿no? ¿Lo ven? Nosotros conocemos cómo terminó la guerra de Troya. Con ese caballo, que en realidad dentro había algunos soldados que entraron a una ciudad amurallada y permitieron abrir las puertas para que entrara el ejército.
¿Sí? Pero ustedes saben cómo comenzó la guerra de Troya. Bueno, se los voy a contar. Había un casamiento en el cielo, entonces los dioses de Grecia se habían propuesto hacer un gran banquete, una gran fiesta y demás, ¿no? Entonces dijeron entre ellos, pero no invitemos a discordia. Discordia siempre trae problemas. Pero ella se enteró igual. Ah, ¿no me invitan? Entonces voy a hacer una maldad. Dejó una manzana de oro sobre una de las mesas y puso un cartel que decía, para la más bella. Entonces cuando llegaron las diosas, dijeron, no, es para mí, es para mí. Se empezaron a pelear. Bueno, algunos conocerán la frase, la manzana de la discordia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces le pidieron al dios Zeus, que era el dios principal, que decidiera, bueno, ¿para quién es esta manzana? Que decida el dios. Uy, no me metan en líos a mí, ¿cómo me van a poner ese problema? Bueno, hagamos una cosa. A ver, me asomo un poco. Busquemos alguna persona algún mortal, alguna persona común y corriente que decida ahí que no tenga nada que ver. A ver, por ejemplo, ese pastor que está ahí. Entonces le dijo a su mensajero, que tenía alas en los pies, que fuera con las diosas y le preguntara al primer pastor que viera quién era la más bella. Lo que sucede es que ese pastor no era un pastor común, se llamaba Paris. Y Paris había nacido, era hijo de reyes, y era muy común en esa época que los griegos fueran a tratar de adivinar el futuro. Entonces, lo que se llamaba el oráculo, ¿no? Había la madre de este Paris consultó con qué va a pasar con mi hijo en el futuro, y la adivina le dijo, tu hijo va a causar un gran problema, va a causar una gran guerra. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, sí. Va a causar una gran guerra. Entonces esa madre lo que hizo fue dejar al niño con unos pastores. Los pastores lo criaron y demás, pero en realidad era hijo de reyes, ¿sí? Y nunca lo supo. Hasta que un día la madre, conmovida por lo que había sucedido, y se cruzó con él y lo vio de más grande, qué pena, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude dejar a mi hijo? Habló de nuevo con los pastores y le dijo que por favor quisiera que su hijo vuelva con ella. Los pastores accedieron, pero el propio Paris dijo, bueno, entonces mamá, déjame, voy a volver a vivir en un palacio. Yo toda mi vida viví en el campo. ¿Hay alguna parte del palacio donde yo pueda seguir siendo un campesino? Sí, sí, hay una parte. Y entonces se pusieron de acuerdo, y él estaba en el campo, pero no era así un simple campesino. ¿Sí? Cuando llegó el mensajero del dios con las tres diosas, con la manzana de oro, él se vio sorprendido. ¿Qué es esto? Bueno, le explicaron, tenés que decir cuál de estas diosas es la más bella. Vos sos más, vas a ser más objetivo, vas a opinar sin tener nada que ver. Entonces la primera diosa le dijo, yo soy la diosa del poder. Vas a ser el hombre, si me elegís a mí, vas a ser el hombre más poderoso de toda la tierra. Se llamaba Hera. La segunda le dice, si me elegís a mí, yo te voy a conseguir todas las riquezas y toda la sabiduría. Pero la tercera le dijo, si me elegís a mí, yo te voy a dar el amor. Bueno, eligió a la tercera, que se llamaba Afrodita, ¿no? Bueno, se resolvió ese problema de la manzana, quién se la quedaba y demás. Dijo, bueno, espérame, vas a ver que dentro de un tiempo yo me voy a contactar con vos y vas a ver que te voy a conseguir a la mujer más hermosa de todas. Nosotros estamos acostumbrados a llamar, ¿cómo le decimos, por ejemplo, a los españoles? Gallegos, ¿no? Bueno, los gallegos es una parte, no son todos los españoles. ¿Cómo le decimos a los italianos? Tano, esos son los napolitanos, en realidad es una parte. Bueno, los griegos no se llaman griegos, ellos llaman helenos. ¿Sí? Pero los descubridores
tomaron una parte para nombrarlos a todos. Había nacido una mujer hermosa llamada Helena, y le habían puesto ese nombre porque era la representante de todo lo heleno, y era como la representante mejor de todo lo helénico sería, ¿no? Y era hermosa, bellísima y demás. Y había llegado a la edad juvenil y estaba a punto de casarse. El padre de Helena dijo, bueno, ya que ella es tan hermosa y tiene tantos pretendientes, vamos a ver qué casamiento me conviene más. ¿Quién me ofrece más riquezas? ¿Quién me ofrece...? Porque de paso podría ser algún tipo de alianza y ser un rey poderoso. Pero la hija le preguntaba, papá, pero déjame elegir a mí. No, acá yo voy a decidir. Entonces vino uno, entre todos los candidatos, que era un gran rey, pero era un rey guerrero. Y era un rey, digamos, medio, yo quiero decir, bruto, no sé, ¿no? En su trato. Y se tuvo que casar con él. Se llamaba Agamenón. Afrodita, la diosa del amor, dijo, qué pena que esté casada de esa manera. Le voy a decir a Paris que yo le prometí la mujer más hermosa. Entonces lo hace llegar, porque había habido un funeral, entonces Agamenón se había tenido que ir a presentar sus respetos y Helena había quedado sola. Entonces la diosa hace aparecer a Paris delante de Helena y ambos se enamoran perdidamente. Paris porque le habían prometido la mujer más hermosa y Helena porque nunca había conocido al amor, en realidad se había casado medio obligada, ¿no? Entonces dice, ¿qué hacemos? Entonces a Paris se le ocurre y le dice, volvamos a mi ciudad. Él había ido también, que mi ciudad es una ciudad amurallada, tiene murallas. Te llevaré conmigo y ahí estaremos felices. La ciudad a donde él la lleva es Troya, ¿sí? Que en griego Troya se dice Ilión. Por lo tanto, todo esto que estoy contando está en un libro maravilloso que se llama La Ilíada, que es la guerra de la ciudad de Ilión, que en realidad es la guerra de Troya, ¿sí? Entonces, él rapta a Helena de alguna manera, aunque Helena estaba de acuerdo, y se la lleva a su ciudad. Cuando el marido de Helena, que era guerrero, como les conté antes, se entera, quiere rescatar a su mujer. Entonces organiza una gran batalla y invade Troya. Claro, pero Troya resiste. Troya era una ciudad pequeña, pero tenía murallas, ¿sí? Esa guerra dura 9 años, ¿sí? Y en un momento los soldados dicen, esto es una pena. ¿Cómo puede ser que por un marido engañado, una cuestión casi privada, estemos todos en una guerra que dura 9 años y a nosotros qué nos importa lo que pase? Y entonces culpan a Helena, por culpa de Helena que se fue. Ahora, uno leyendo un poco la historia sabe que quizás en el amor no hay culpa de nadie, ¿no? Primero. Y segundo, como no lo pueden vencer, los atacantes lo que hacen es hacer un caballo de madera que no es muy grande, pero alcanza para que allí entren 2 personas o 3. No es que adentro del caballo había todo un ejército, sino que el caballo además tenía como una simbología que era como reconocer la derrota. Dejan ese caballo y se van, o simulan que se van. Los troyanos dentro de la ciudad hacen un gran festejo, terminó la guerra, se emborrachan, abren las puertas, dejan pasar a eso que piensan que es un regalo. ¿No escucharon nunca la frase, esto es como un presente griego? Es un regalo que uno no sabe si es un regalo o una gran traición, ¿no? Esto es como un... Bueno, dejan entrar el caballo, cuando ya están borrachos y demás, dejan la puerta abierta y ahí sí vuelven los barcos y el ejército y ahí avanzan sobre Troya y ahí termina la guerra de Troya, como les conté. Pero el comienzo muchas veces nunca se habla, ¿no? La continuación de lo que pasa después de la guerra de Troya se llama La Odisea, ¿sí? Y es otro libro también muy importante. Yo por ahí si empiezo a hablar de la Odisea me voy de tema, pero simplemente piensa en esto, ¿no?
¿No les pasó nunca que uno va al banco y vuelve y qué sé yo y le pregunta a su marido y esto y lo otro y dice, ¿qué te pasó? Y hoy tuve una odisea. Entonces, la Odisea es un relato de lo que pasó después y hay muchos episodios. Entonces pasan cosas, pero es otra historia, ¿no? Yo lo que les podría decir que básicamente está basado en el personaje de Odiseo, que es en realidad Ulises, ¿no? Digo esto nada más por lo siguiente. Cuando los romanos llegaron a Grecia y se admiraron tanto del arte griego, cambiaron algunos nombres. Entonces, cuando uno habla de Paris, para los romanos es Alejandro. Y cuando uno habla de, bueno, Troya también es un nombre, o cuando uno habla también de Ulises y Odiseo, ¿no? Entonces, cambian los nombres, pero es un poco la misma historia. Por eso a veces se habla de la cultura greco-romana, ¿no? La historia es griega, pero es como muchas veces a nosotros nos llega casi traducida con los nombres y la adaptación de los romanos, de la literatura latina, ¿no? De los griegos y latinos. Bueno, muchas gracias por su atención. Y me preocupaba un poco por ahí se usó palabras complicadas, pero veo que siguieron con mucha atención. ¿Les gustó? Bueno. Me voy a quedar después ahí, si quieren, ver los libros un poco más, esto que decía de los dibujos y demás, son muy bellos. Y bueno, y si quieren, recorran todo lo que quieren y nos veremos después. Gracias, muy amable, gracias.